Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. Agradezco la presencia de todos los periodistas que nos acompañan y agradezco especialmente la presencia de todo el personal policial que me acompaña. A mi izquierda se encuentra la directora de zona acá de Villa Ángela, acompañada por los supervisores, jefes de las comisarías de segunda de Villa Ángela, el director general de la división de investigaciones se encuentra a mi derecha, investigaciones completas de la provincia, puedo decir que estuvo trabajando, y división de búsqueda de personas y el área de inteligencia también de la policía de Chaco que vinieron a colaborar y a trabajar. Hoy a media mañana el comisario Meister recibe una información donde indicaba que en un domicilio determinado se encontraban ciertos elementos que pertenecerían a un señor que estaba siendo buscado en Sáenz Peña, el señor Bernabé Navarro. A raíz de esa información que recibe el comisario Meister, hacen las averiguaciones pertinentes, chequea ese dato y finalmente ese dato es positivo. Se encuentran con una bicicleta, una billetera con toda la documentación y el DNI que pertenecían a este señor que está desaparecido en Sáenz Peña desde el 1 de febrero de este año. Bueno, a raíz de eso, el comisario Meister le comunica al fiscal de turno, el doctor Río, yo ahora lo estoy subrogando la fiscalía de él, ordena el secuestro pertinente de esos elementos y se inicia una investigación, un rastrillaje en una zona rural a 10 kilómetros hacia el oeste de la ciudad de Villa Ángela, donde finalmente a través de ese rastrillaje se logra encontrar ciertas pertenencias, ropa específicamente, que también se procedió al secuestro. Esos elementos que fueron secuestrados en un monte también fueron reconocidos por familiares de Bernabé Navarro y finalmente a través de la división de búsqueda de personas que trajeron una perra que se llama Nalá, que fue la que encontró un cuerpo. Se dio intervención a los peritos del gabinete científico, a criminalística de la policía, a la médica forense de turno para hacer todas las actuaciones y los procedimientos de rigor en el lugar donde se encontró el cuerpo y todos los otros elementos que fueron secuestrados, y ordené específicamente en relación al cuerpo que sea remitido al INCIF. El INCIF es el Instituto de Ciencias Médicas y Forenses que tiene el Poder Judicial en Resistencia, para que se hagan todos los estudios específicos y especialmente la autopsia y todo lo que sea necesario
Primero para determinar la causa de muerte de esta persona y determinar también la identidad de esta persona. Para poder determinar la identidad necesito una prueba de ADN y que eso sea probado obviamente científicamente. Se ordenó la detención de 2 personas y se está trabajando con todo este grupo, con todo este equipo, haciendo todas las diligencias, todas las pruebas que sean necesarias, que sean pertinentes y conducentes para poder establecer justamente qué es lo que ocurrió justamente con este hecho. Pues se encontraron documentos, se encontraron ropa, se encontró el cuerpo, los hijos no reconocieron a esta persona, el estado del cuerpo no permitió eso. En primer lugar, por el estado del cuerpo, es la decisión que se toma de mandar para que se hagan los estudios específicos de autopsia en el INCIF. Eso por un lado. Con los elementos que encontramos de pertenencia, que son ropa y bueno, la documentación y la bicicleta, que sí fueron reconocidos por los 2 hijos del señor Bernabé Navarro, también se hizo un acta de reconocimiento a estos 2 familiares, donde de un examen visual y por ciertas características que presenta el cuerpo, presuntamente sería de este señor. Pero vuelvo a reiterar, tengo que ser muy prudente porque la prueba que me va a indicar si es esta persona es la prueba científica a través de un ADN. ¿Cuándo podría estar esta prueba? Nosotros ya inmediatamente hoy mandamos el cuerpo desde el mismo lugar, el móvil tanatológico llevó el cuerpo al INCIF, así que calculo que será en los próximos días. También ya he mandado el oficio pertinente pidiendo la prueba específica. Será en cuestión de días. ¿El tiempo de muerte se pudo determinar? No puedo determinar el tiempo de muerte ni cuál es la causa, por eso se pide el estudio específico y eso va a salir del informe pertinente que me mande el INCIF. Doctora, hay 2 personas detenidas, ¿en qué condición? ¿Por qué lo ligan a esta causa? Las 2 personas que están detenidas, vuelvo a reiterar, porque cuando la División de Investigación a través del comisario Meister recibe la información de que en un cierto domicilio estarían ciertos elementos que serían de esta persona que estaba desaparecida en Saspeña, y se chequea las cosas, la bicicleta específicamente, la billetera y el DNI, se encontraban en ese lugar, esta persona entrega voluntariamente, ahí el doctor Río ordena justamente la detención porque estas 2 personas fueron las que tenían los elementos. ¿De dónde encontraron eso? ¿A dónde se encontró el cuerpo? ¿Hay una distancia prudencial o queda cerca? Es que donde se encontraron los elementos hay aproximadamente 10, 12 kilómetros. ¿Supo acreditar cómo llegan estos elementos a su poder? ¿Supieron? Es lo que estamos en tareas investigativas, por eso por ahí vuelvo a pedirles disculpas porque también tengo que ser prudente, tengo que ser respetuosa de que también hay una familia en Saspeña que está esperando una respuesta con todo lo que implica y lo que viene atravesando esta familia desde la búsqueda desde el 1 de febrero, pero tenemos que ser responsables y prudente más que nada y también esperar los resultados específicamente de los estudios médicos de la autopsia para determinar primero de qué falleció y quién es la persona y hacer todas las diligencias para tratar de determinar qué es lo que ocurrió. El tiempo en el que estaba esta bicicleta en el lugar, se habla de un tiempo prolongado, casi un mes, esto se puede constatar, es motivo de averiguación. Con la información que estamos manejando, esos elementos estarían desde aproximadamente el 8 de febrero. Pero ya vuelvo a decir, tengo que ser prudente porque todo es materia de investigación y no puedo descartar ninguna hipótesis. Esto marca también, doctora, que la vez pasada cuando se hizo el operativo en la zona de la Viruela no era un operativo al azar, o sea, venía encaminado en cierta manera la investigación y los datos que se habían aportado. Exactamente, la policía del Chaco, toda la policía y especialmente la policía de Saspeña, que era la que había recepcionado la denuncia de la desaparición, estaba trabajando en este caso y como se hacen todos los casos, todos los datos que se reciben ante el caso de una desaparición de personas son chequeados y en esa oportunidad tuvo intervención la Fiscalía número 4, pero sé que parte de las personas que hoy me acompañan estuvieron trabajando para chequear y bueno, finalmente no era era otro dato. No se encontraron huellas.
saluda uno nomás, sí. solo y, Y nos que vamos empiece. turnando. Empezamos. Sí, cuando vas a hablar, estamos hoy reunidos charlando con la prensa para invitar sobre todo a la comunidad para una obra que vamos a presentar mañana en la Casa del Bicentenario con motivo de los 50 años del golpe de Estado. Esta obra fue declarada de interés cultural e histórico por el Consejo Municipal a pedido nuestro, y el motivo por el que decidimos hacer esto es, no se puede contar la historia completa porque, bueno, son 50 años, sería imposible, pero quisimos mostrar, la intención fue esa de mostrar con hechos artísticos, cómo, que tengan una idea al menos de cómo fueron los momentos más terribles, digamos, del que se sufre con un golpe de Estado. La decisión de hacer esto fue porque vemos que hay una campaña de negacionismo que avanza desde sectores políticos y bueno, creemos que los pueblos que olvidan su memoria están renunciando a su futuro. Por lo tanto, la gente tiene que conocer, sobre todo los jóvenes, y son los jóvenes los que niegan porque lo desconocen, tienen que conocer lo que pasó, cómo fue, tener una idea, y después de eso recién se tiene que formar la opinión de si fue bueno o no fue bueno. Buenos no son nunca los golpes de Estado, porque la interrupción de la democracia en una república como la nuestra nunca puede ser buena. Es decir, nuestro sistema de gobierno es la democracia, y su interrupción, que se dio mucho en nuestro país durante muchos periodos, nunca fue buena. Las heridas que quedan son muy grandes, algunas no se sanan jamás. Entonces quisimos que al cumplirse estos 50 años, quisimos mostrar, los que tenemos unos años más, los que vivimos esta época, quisimos mostrar para aquellos que no saben o desconocen cómo fue, qué es lo que pasó. Bueno, me acompañan mis compañeros de organización, que en este caso son mis hijos, y ellos van a contar su partecita digo porque tienen mucho menos edad que yo, no es porque lo que van a contar sea inferior. Ellos van a hacer la parte artística. Así que... Estamos con Anaí y Jesús. Buenos días, mi nombre es Anaí Viceguerra y yo estoy a cargo de la dirección del vestuario y de pequeños detalles organizativos, y comentarle que obviamente no estamos solos en esto, sino que es una obra interdisciplinar artística en la cual contamos con músicos, bailarines, intérpretes, actores. Entre esos músicos están Martín Varela, Hugo Mancilla, Jesús Guerra. También tenemos la participación de Fernando Almirón, quien les habla, que voy a presentar una obra también ya hecha, una pieza de danza teatro, y Lucas Vázquez, que también nos va a estar acompañando, y Daniel Rotlisberger también como músico invitado. Clarita, te consulto, la dirección, Sí. por favor, en la Casa del Bicentenario. En la Casa del Bicentenario, en la calle San Martín, frente a la plaza, lo que comúnmente le llamamos la Casa de las Culturas. Perdón, pero La mascota anda por acá. sí, una interrupción doméstica. Sí, sí. Y va a ser a las 9 de la noche, a partir de las 21 horas. Y bueno, Mañana sería. mañana. Mañana. Sí, mañana. Jesús, ¿qué parte te toca a vos? Bueno, buenos días, Jesús Guerra, como ya habíamos mencionado. Sí. Yo vendría a ser intérprete de la parte musical, o estar acompañado de mis compañeros músicos que ya habíamos mencionado. Y bueno, yo supongo no, yo le aporto una cara más, por así decirlo, nueva, una mirada más joven, puesto que yo soy el más, hablando mal y pronto, el más pequeño del grupo. Sí. Entiendo mucho, al relacionarme con chicos de mi edad y más chicos también, entiendo mucho cómo es la mirada de los jóvenes sobre todo esto que pasó, y bueno,
hay una bandera de ignorancia y un antilibrismo, una antiliteratura histórica muy fuerte hoy en día. Entonces, bueno, yo me encargo de mostrar la otra cara de ese frente tan potente. Jesús, ¿vas a hacer alguna participación como esas intervenciones callejeras que suelen hacer o no esta vez? Sí, más coordinado, más direccionado, menos improvisado. Muy bien, muy bien. Bueno, Clarita. Estuvo en la selección musical también. Muy bien. Clarita, ¿alguna cosa más para agregar para el público, recordar? Esa me gustaría agregarle un poquito a lo que él dijo, que tuvimos especial cuidado, digamos, en la selección musical, tuvimos mucha diferencia entre nosotros, porque yo quería que fuera muy acentuado en los jóvenes. Entonces, para seleccionar los temas musicales, yo generalmente me vuelco más hacia el folclore. Me gusta toda la música, pero el folclore es lo que más conozco, digamos, o milito. Y tuve que abrir los ojos y los oídos para escuchar lo que dicen los jóvenes, y la verdad es que la intervención de Jesús era imprescindible para abrir esa mirada. ¿La entrada tiene un costo? Eso nos olvidamos decir, sí. La entrada es gratuita, y bueno, esperemos que la gente nos acompañe, que vayan, vale la pena, y bueno, ojalá. Mañana es feriado, digamos, ¿no? Mañana es feriado, sí. Y bueno, siempre que presentamos alguna obra, tuvimos la suerte de que el público acompañó. Esto, vamos a comentar al público, es similar a otras obras que vos ya presentaste interdisciplinarias, ¿no? Sí, sí, porque bueno, no había forma de cubrir 50 años con un tema musical o con una obra de teatro. Entonces fuimos tomando una cosa u otra un poco de todos lados, y cuando nos damos cuenta se hace un conglomerado. Entonces decidimos hacerlo así, con digamos intervenciones de varias disciplinas. Acá tenemos la bailarina estrella. La bailarina, pero ella estudia eso, así que en realidad tiene más conocimiento de eso, y pudimos armar esto que ojalá le guste a la gente y ojalá nos acompañe. Clarita, dada que tenés actores en escena, tenés músicos, tenés realmente un montón de gente que está coordinando con vestuario, maquillaje, me imagino que siempre acostumbrado ya a tus obras, con una muy buena presentación. ¿Cuánto tiempo dura esto? Creemos que con todo completo va a estar cerca de 1 hora. No más de 1 hora, pero no mucho menos tampoco. Aproximadamente. Bueno, ¿alguna cosa más para agregar de los artistas? ¿Alguna cosa que no nos olvidamos? No, los esperamos no solamente como desde el lado de presentar algo y que lo vean, que es el fin de los artistas, ¿no? Compartir en escena, sino también justamente para mantener viva la memoria activa y colectiva también. El quehacer cultural también es compartir y la reciprocidad con el público, así que los esperamos gratamente. Bueno. Gratuitamente. no, no menos importante también hoy en día eso, claro. Valorar que este trabajo se pone de forma gratuita para los espectadores, cuando sabemos que el arte también necesita su valoración o remuneración económica, así que me parece algo más importante aún destacar que todas las personas que colaboraron, los artistas, lo hicieron de forma gratuita, y no es algo poco, un dato menor, digamos, y que no sea fácil para poder apoyarlo aún así, con más razón. Una consulta, ¿te han cedido la Casa del Bicentenario para hacer toda la actividad, no es cierto? Sí. Sí, bien. Sí. ¿En la Secretaría de Cultura sería esto? En la Secretaría de Cultura, sí. Bueno. Así que un agradecimiento también ahí a la casa. Que coordinan los chicos ahí. Claro, sí, el personal técnico. El personal técnico de la sala, digamos, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias, Clarita. Gracias a ustedes. Gracias. Alberto Svensson,
Secretaria de Medio Ambiente, señora Viviana Ponce de León. Secretaria de Desarrollo Social, señora Laura García Nis. A cargo de Partización y Forestación, ingeniero Rubén Cosiar. Señores y señoras concejales, Valeria Castillo, doctor Raúl Fernández, profesor Francisco Capdevila. Señores y señoras supervisoras, directivos de escuela, docentes y alumnos, público en general. Hoy nos reunimos para recordar una fecha muy importante para la historia de nuestro país, el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que se conmemora cada 24 de marzo. En este día recordamos a las víctimas de la última dictadura cívico-militar que comenzó el 24 de marzo de 1976, reafirmando nuestro compromiso con la memoria, la verdad y la justicia. Este acto es una invitación a reflexionar sobre nuestro pasado, a mantener viva la memoria colectiva y a fortalecer los valores de la democracia, el respeto y los derechos humanos. Porque recordar es también una forma de construir un futuro más justo para todos. Para que nunca olvidemos que vivimos en democracia y ella nos representa como ciudadanos libres, recibamos a nuestra bandera de ceremonia nacional y a nuestra bandera provincial. Con orgullo entonamos nuestro himno nacional argentino, como símbolo de derecho, justicia, identidad y libertad, pilares de nuestra democracia.
Nuestra provincia, el Chaco, es tierra de trabajo, diversidad, historia y esperanza. Sus pueblos y sus generaciones han construido día a día una identidad basada en el respeto, la solidaridad y la defensa de la democracia. Por eso, con profundo respeto y sentimiento, los invitamos a entonar las estrofas del himno de la canción oficial del Chaco, renovando en cada palabra el compromiso de mantener viva la memoria y de seguir construyendo una sociedad más justa para todos. Tú vencerás, pero qué duro amor para quererte. Un torrente de manos rigurosas, un ronco precipicio de guitarras. Tú vencerás, que nadie se equivoque. Aquí la tierra tiene lanza guardando sus espaldas. Va frente a frente, un sol tan insolente hacia los 4 puntos cardinales. Eres Chaco de sol y campesinos, brazos altos van a levantarte hacia el tiempo final donde se duerme un niño y una estrella de la mano. Eres Chaco de sol y campesinos, militante del viento norteado, pero alado hasta el fondo de la tierra, que junta el hombre con su sangre. Chaco, tú vencerás, Chaco, tú vencerás, y levanta tu frente norte al cielo, y será verdad tu enorme sueño. Chaco, tú vencerás, Chaco, tú vencerás, no podrán impedirte abrir el cielo, rompiendo al fin el río en tu garganta. Canta tu canto, Chaco, canta tu canto, Chaco, canta tu canto, Chaco, canta tu canto, Chaco. Este periodo oscuro de la historia argentina ha dejado un legado de dolor que no debemos olvidar. Con respeto, recordemos a las personas fallecidas durante la última dictadura militar con un minuto de silencio. Llegamos al momento de despedir a nuestras banderas de ceremonia. En este Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, las acompañamos con respeto.
Invitamos a todos los presentes a despedirlas con un fuerte aplauso. A continuación, invitamos al profesor Germán Cirera de la UEGP número 23, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, quien tendrá a cargo la lectura de las palabras alusivas en conmemoración al día. Escuchemos con respeto y atención su mensaje. Buenos días, autoridades municipales, directivos, docentes, alumnos y familias. Nos reunimos hoy para hacer un ejercicio necesario de memoria. El 24 de marzo no es solo una fecha en el calendario, es una herida abierta que elegimos mirar de frente para que nunca más vuelva a sangrar. Recordar el pasado no es quedar atrapados en él, sino construir un cimiento sólido para el futuro. Hace ya varios años, nuestro país atravesó uno de los momentos más dolorosos de su historia. Fueron tiempos en los que muchos sueños fueron silenciados, en los que el miedo quiso ocupar el lugar de la libertad y en los que muchas familias quedaron marcados por la ausencia. Por eso hoy decimos memoria, verdad y justicia. Memoria para no olvidar, verdad para comprender lo que ocurrió, justicia para que hechos así no vuelvan a repetirse nunca más. Recordar es un acto de responsabilidad y también de amor por nuestro país, porque cuando un pueblo recuerda, también aprende, y cuando aprende, puede construir un futuro diferente. Educar también es enseñar a recordar, es sembrar en nuestros niños y jóvenes el valor de la libertad, del respeto y de la empatía. Es enseñar que cada persona tiene un valor único y que cuidar la vida del otro es un compromiso que nos une como comunidad. Que la memoria de nuestro pueblo nos ayude a no repetir los errores del pasado, que la verdad nos ilumine y que la justicia nos guíe siempre hacia una sociedad más humana. Que San José, protector y custodio de la vida, nos acompañe en este camino, para que como sociedad sigamos formando personas capaces de construir un mundo más justo, más solidario y fraterno. Porque recordar también es un acto de esperanza, esperanza en que entre todos podemos seguir construyendo un país donde la memoria esté viva y el nunca más sea un compromiso de todos. Muchas gracias. Gracias, profesor Germán Cirera, de la UPGP número 23. A continuación, el secretario de Gobierno, señor Alberto Svensson, dirigirá unas palabras en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Escuchemos con respeto su mensaje. Buen día a todos los presentes. Estoy aquí en representación del intendente PAP, que por razones particulares no ha podido estar y bueno, me pide que le transmita sus más cordiales saludos. En la década de los 70 era muy común en Latinoamérica que haya dictaduras. Se instauraban en distintos países, Paraguay, Brasil y bueno, la Argentina no podía estar exenta de este tipo de sucesos.
En 1976, precisamente el 24 de marzo de 1976, se dio el golpe de Estado aquí en nuestro país. Fue un golpe de Estado, se instauró una dictadura para, veo que tengo un público muy juvenil, es un gobierno que no es elegido por el pueblo. Y esta dictadura tenía un corte liberal. Venía supuestamente para solucionar los problemas graves económicos que habíamos tenido anteriormente, porque había muchos problemas sociales y económicos en nuestra sociedad, y aprovecharon el momento para instaurar esta dictadura, que fue sostenida obviamente por los grandes poderosos para poder hacer sus ingresos sin problemas. A los más chicos que veo aquí, les voy a contar cómo fue el golpe de Estado aquí en Villa Ángela. Probablemente siempre se habla de lo que pasó en Buenos Aires. Este testimonio, en lo personal, yo fui niño y empecé mi adolescencia cuando pasaba todo esto. Me lo comentaron mis padres, que eran empleados municipales. Esa madrugada de 1976, 24 de marzo, se hizo presente el general Fiorito aquí en la Municipalidad de Villa Ángela, vino con dos militares más, acudieron acompañados por las fuerzas policiales, tomaron el municipio y cuando los empleados municipales se iban a trabajar, les informaba que no podían ingresar y tenían que ir a la plaza central nuestra a esperar que le iban a comunicar las novedades. Allí permanecieron custodiados y también destituyeron a nuestro intendente que teníamos electo democráticamente, que era José Martín. Bueno, y cuando se instala los tres militares estos, no dejan entrar a los empleados municipales, que posteriormente le ordenan que se vayan a la casa, que después van a tener novedades de cómo seguía todo esto. A los días le avisan a los empleados, ya habían destituido al intendente y estaban revisando toda la papelería en busca de material subversivo y cuestiones conexas con eso, porque era la misión supuesta que tenían. Llaman a los empleados, despidieron un montón de empleados municipales en aquella época que posteriormente consiguieron ser reconocidos y reinsertados en el municipio y accedieron a su jubilación porque ya son gente grande, ¿no? Y bueno, así aconteció aquí en nuestra ciudad ese golpe de Estado. Y posteriormente esa junta militar que accedió, que estuvo un par de días nomás aquí, junto con la Cámara de Comercio, eligieron un intendente. Se hicieron un consenso y bueno, salió electo el señor Anderlique, Antonio Anderlique fue, y tenía a su secretario de gobierno, el señor Quiena. Posteriormente, bueno, estos sucesos acontecían acá en Villa Ángela. Así pasó ese día del golpe de Estado aquí, así destituyeron a nuestro intendente. Mientras tanto, allá en Buenos Aires, la verdad que nosotros no teníamos mucha noción de lo que pasaba. Aquí en Villa Ángela también hubo desaparecidos, gente que llevaban detenida por motivos distintos, digamos, por ahí atípico a lo que indica la ley. En mi caso, yo tenía a mi papá, que era secretario del Consejo Municipal en aquel entonces, y me tocaba ver que a las 11 de la noche, a las 3 de la tarde, iban a mi casa con patrulleros a revisarnos lo que teníamos, nos llevaban a mi papá para que explique cosas. Y bueno, la verdad que era medio violento, pero yo no entendía qué pasaba. Después, con el tiempo, caí de todos los sucesos, porque como le decía, nosotros no tomábamos dimensión de lo que pasaba, que había desaparecido, que había centros de detenciones clandestinos. Bueno, tomamos dimensión realmente de lo que era la dictadura cuando nos enteramos posteriormente, previo al juicio de la Junta, de que estaba la ESMA, que había centros de detenciones, nos enteramos de Margarita Belén, y muchos sucesos de terrorismo de Estado, como se le denominaba, que la verdad fue un abuso de poder por ahí, porque no hay otros métodos para conseguir igualar las cuestiones de justicia. Y bueno, esperemos que estos hechos no acontezcan nunca más en nuestra sociedad, y si tenemos que corregir algo, tenemos que recurrir a nuestra justicia, que es el medio que tenemos para la solución de nuestros problemas. Muchas gracias. Gracias, señor Alberto Svensson, secretario de Gobierno. A continuación, disfrutaremos de...
parecida como querer. Sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Samba, a ti te canto, porque tu canto derrama amor. Caricia, pañuelo, que va envolviendo mi corazón. Caricia de tu pañuelo, que va envolviendo mi corazón. Estrella, que miraste, que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Detrás de las paredes que ayer se han levantado, te ruego que respires todavía y apoyo mis espaldas y espero que me abraces atravesando el muro de mis días y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras. Apenas perceptibles, escucho tus palabras, se acercan las bandas de rock and roll y sacuden un poco las paredes gastadas y siento las preguntas de tu voz y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y lo que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria. Sueños de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir. Y les pongo el viento. Los desaparecidos que se buscan
o en el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espinas de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarán de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan libre, libres como el viento. Todos los muertos que la aman y los de la embajada de Israel, el poder secreto de las armas, la justicia que mira y lo ve, todo es grabado en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libres como el viento, libres como el viento. El 24 de marzo no es un día cualquiera, es un día para reflexionar, para aprender y mantener viva la memoria. Recordamos a quienes sufrieron, a quienes lucharon y a quienes nunca dejaron de buscar verdad y justicia. Recordamos para que nunca vuelva a repetirse. La memoria nos ayuda a construir un futuro mejor, basado en el respeto, la libertad y la democracia. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de cuidar esos valores todos los días. Que este acto no solo sea un recuerdo, sino también un compromiso. El compromiso de defender siempre los derechos humanos y de decir con fuerza y esperanza, nunca más. Agradecemos la presencia y el respeto de todos quienes participaron en este momento de memoria colectiva. Muchas gracias y buen día. Afectados por el golpe de Estado. Recordaba recién aquí en el acto cómo fue el derrocamiento del intendente aquí en nuestra ciudad, que esa mañana del 24 de marzo de 1976 se apersonó el general Fiorito con 2 generales más y en conjunto a las fuerzas policiales accedieron, bueno, le comunicaron al intendente que ya no seguiría más en el cargo, que ellos harían cargo de la ciudad, y cuando quiso entrar el personal municipal se le impidió la entrada, lo mandaron custodiados a la plaza que permanezcan allí en espera de novedades, y posteriormente, 2 horas después, los mandaron a la casa diciéndole que iban a tener noticias. Bueno, después se produjo, lo volvieron a llamar, pero bueno, se despidieron muchos empleados, pusieron una junta administrativa que buscaba material subversivo y todas esas cuestiones inherentes a su ideología. En lo personal me ha tocado también ver de cerca, porque mi papá era secretario del Consejo Municipal en aquella época del gobierno de Martín, y me iban a mi casa a cualquier hora de la noche, iban a las 3 de la tarde, a las 11 de la noche, y se me irrumpían ahí pidiéndole papeles, por ahí me tocaban que ver cómo me lo llevaban a mi papá, y
la verdad que me ponía mal, digamos. Y bueno, un triste recuerdo que tengo, pero bueno, se ha superado con el tiempo. Siempre conservando esta memoria, ¿no? Sí, por supuesto, nunca más un terrorismo de Estado y de este tipo de situaciones para nuestro país, que todo se resuelva en el marco que corresponde, que es la justicia. Muchas gracias. Bueno, estamos en el acto del Día de la Memoria aquí en la Casa del Bicentenario y vamos a hablar con Viviana. Que nunca más vuelva. Una década infame, ¿no? Totalmente, o sea, un abuso de autoridad total que contaba el secretario de gobierno cómo la vivió él acá en Villa Ángela. Da mucha tristeza que nuestro país haya pasado por todo eso y bueno, solo queda pedir a Dios que nunca más vuelva a ocurrir algo así. Bueno, y cambiando de tema, un poquito el ángulo de la información, el tema de los árboles, hubo una polémica esta semana por el tema de la corte y poda de los árboles. Bueno, vale la pena aclarar que esto siempre se hace con el pedido de los vecinos. Sí, totalmente. Era un hecho particular donde ese domicilio que está en cuestión estaba deshabitado. Yo no tenía conocimiento de quién eran los propietarios de la casa. Ocurrió un problema, lo rompió los gajos y cayó sobre un automóvil. Es ese pedido que comienzan los vecinos a hacer. Nosotros verificamos, los árboles estaban totalmente secos, no se sabe si le pusieron algo para secarlo o se secaron simplemente porque no eran árboles tampoco de muchos años, así que pero por eso se toma la decisión de cortarlos, pero siempre nosotros resguardando la vida y el peligro que puede ocasionar en un día de tormenta o simplemente caen porque ya están secos, ya no tienen fuerza para sostener los gajos. Eso fue lo que pasó. No tuvimos ninguna mala intención, simplemente recurrimos al pedido del vecino. Pero en este caso no se podía, como así hay otros en distintos lugares que están en peligro y no se los está cortando. Así que no es que nosotros vamos por la vía cortando árboles, no es así. ¿No? Al domicilio, previa nota que se registra. Esa de entrada pasa al Ejecutivo, el secretario de Gobierno, el secretario lo lee y nos traspasa a nuestra oficina. O sea, se recorre la vía jerárquica de la nota que llega a nosotros. Siempre nosotros estamos viendo el peligro que corre. La cuestión que tiene que ver con el árbol va a ser reemplazado. Pero sí, por supuesto, si estamos forestando toda la ciudad, o sea, no es nuestra, nada más que estamos esperando que termine todo este que se inició, que nosotros estamos tranquilos porque las cosas se hacen como corresponde, con registros expedientes. Así que bueno, nosotros no tenemos ningún problema en suplantar los árboles, o sea, es lo que se está haciendo. Inclusive hay un área del Club de Leones que también, ellos son también los que reforestan. Entonces estamos entre todos tratando de que la ciudad tenga más árboles. Y sí se pide a los frentistas
que no saquen los árboles porque sí nomás. O sea, hay un argumento. En este caso estaban secos. Tenemos cómo comprobarlo, tenemos la foto y tenemos los videos del momento en que se los iba trozando. Nada más que yo un video no lo puedo plasmar en un papel, pero sí tenemos todo registrado, así que... Viviana, te iba a preguntar que también hay una cuestión entre los vecinos, ¿no? Por ahí hay a veces algunas memorias. Así que eso fue lo que ocurrió, pero de ir y en la ciudad, todo lo contrario, estamos pidiendo que se resguarde. Es más, tenemos problemas con vecinos que quieren cortar árboles de los vecinos, pero ese árbol está en buen estado, entonces, y no, obviamente que no, pero o sea, es un tire y afloje, sí, porque quiere que el vecino corte el árbol, pero él se va y le ocupa al vecino la sombra, ¿me entendés? O sea, que quiere que le corte el árbol porque le ensucia su vereda, pero va y le ocupa al vecino la sombra. Así que le pedimos entonces paciencia y que coordine con su vecino el tema de los árboles. Mira, este caso que te estoy contando lleva 10 años ya, así que es de larga data. Y no lo vamos a cortar, el árbol está en perfectas condiciones. Hay una ordenanza municipal que solicita a los vecinos que se planten. Totalmente, eso es lo que estamos pidiendo, que se respete. Y público, pero ya los concejales de los distintos partidos, o sea, apoyen a la Secretaría de Ambiente, no solo en la forestación de la ciudad, sino también en el cuidado de lo que es el tema de residuos, basurales en cielo abierto. Porque allá están tirando ¿le sacaste la foto? ¿Le vamos a cobrar la multa? No, entonces vamos a comprometernos con una prueba. Pero tiene que ser entre todos. Ellos sacaron la ordenanza del libre de bolsas, está perfecto, porque gracias a Dios la ciudad está más limpia. Sí hay que hacer hincapié en todo lo que es carnicería y verdulerías que todavía están dando bolsas y en cantidades. Así que eso le pedí a los concejales que por favor me ayuden en eso y que se reduzca la entrega de bolsas de polietileno. También se le podría dar unas alternativas para que ellos usen dentro de un programa de reciclaje o cuestiones así. Sí, por supuesto, hay bolsas que son biodegradables, así que también, nada más que el costo es más elevado. Es más fácil decirle, o sea, ¿cómo nos costó acostumbrarnos a ir al supermercado con la bolsa? Es lo mismo acá. Si antes todo hacían así. Teníamos nuestros bolsitos de la verdura, teníamos el bolsito de la carne y teníamos el bolsito del supermercado. Entonces volvamos a eso. Muchísimas gracias, Viviana. No, gracias a ustedes por difundir el trabajo con compromiso y responsabilidad. Así que tengan buen día. Muchas gracias. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentinius. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentinius. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentinius. Chaco Austral, Argentina.